contexto teórico, académico y de investigación es el que implica ese término de maldición. Se ha dicho, por la experiencia en muchos países del sur, que cuando aumenta decididamente la explotación de recursos naturales no renovables, a pesar de que hay regalías e impuestos, que ahorita vamos a ese tema, las condiciones de vida institucionales de las localidades, o sea, municipios, predominantemente mineros, se deterioran o al menos no mejoran como era de esperar por el valor de la producción de la minería. Nos encargamos en el capítulo 2, en el de volumen 2, capítulo 1, de abordar este tema económico. Y encontramos lo siguiente. Dividimos entre municipios predominantemente mineros, el Cuartil Alto, predominantemente petroleros y de hidrocarburos, municipios predominantemente cocaleros y municipios de mayor desarrollo relativo en el país. Y comparamos las condiciones de vida, las condiciones institucionales y las condiciones ambientales a través de los indicadores disponibles en la información colombiana, que de por sí es muy precario. Por eso yo he catalogado ese capítulo como una primera advertencia preliminar, pero no definitiva. Encontramos lo siguiente, que las condiciones de vida, necesidades básicas insatisfechas, pobreza y unas condiciones adicionales sobre inequidad, más el hecho también de ver las condiciones institucionales del manejo fiscal utilizando un indicador reciente del DNP, un indicador compuesto sobre el grado y calidad de las instituciones locales. Encontramos lo siguiente, que los municipios predominantemente mineros, sus condiciones de vida y su calidad institucional se aproxima más a los municipios cocaleros que a otros municipios, siendo los municipios cocaleros por excelencia los de mayor pobreza y inequidad y los de peor calidad institucional. A diferencia de los municipios predominantemente mineros, los municipios predominantemente petroleros y hidrocarburos se aproximan a las condiciones de los municipios con mayor desarrollo relativo en términos de pobreza. Primera conclusión, provisional, así lo digo en el. Según estos indicadores precarios en una serie de tiempo que construimos, pareciera que esa hipótesis de la maldición que cumple pues estaría hasta ahora cumpliendo en el caso colombiano. Segundo, conclusión. Con ello no estamos diciendo que la minería está produciendo el deterioro per se y de manera casual y determinante del empeoramiento o no mejoramiento de las condiciones relativas de los municipios mineros. Pero lo que sí podemos decir claramente es que la minería, como podría ser otras guardadas proporciones, ciertas otras actividades intensivas, en ambientes institucionales deteriorados, débiles, en algunos casos capturados por la ilegalidad, y acá en esta región bastante de eso, con pobreza e inequidad, la generación de riqueza rápida aparentemente viene a ser capturada por otros agentes que no solo de la corrupción, y que llevan a su no mejoramiento, incluso su deterioro. Es decir, esta conclusión llevaría a pensar que para poder desarrollar actividades del impacto de un sistema minero se requeriría reforzar la institucionalidad y la presencia de un Estado democrático para garantizar que los impactos económicos
ya sea directos o indirectos a través de las regalías, pueda ser aprovechada en favor de las poblaciones locales. De lo contrario, con institucionalidades débiles, altos niveles de equidad y obviamente baja calidad democrática, la generación rápida de riqueza reproduce problemas endémicos. Tercera conclusión: ¿por qué sucede esto en minería y no en petróleo y hidrocarburos? Es una conclusión que requiere y amerita el debido análisis. Preliminarmente y de manera no profundizada, y que creemos que en el volumen cuando lo haremos una mejor metabología. Es claro que el hecho de que Ecopetrol sea una entidad pública, no privada, y que el país ha desarrollado una institucionalidad petrolera muy avanzada respecto a la minera. Si me alcanza el tiempo, hace que probablemente con esa presencia pública en el territorio pues, se atisben algunos de los problemas que vemos en los otros casos. Con ello no quiero decir que no haya problemas de institucionalidad o de corrupción, pero ¿qué problema tiene adicional lo económico del sistema minero en Colombia? Es la renta minera. ¿Es acaso la renta minera en Colombia debidamente ajustada a lo que implica el aprovechamiento de recursos naturales no renovables? La respuesta contundente es no. En Colombia, aún en el contexto latinoamericano, la renta minera en favor del Estado es baja, muy baja, tanto en términos de regalías como en términos de impuestos. En términos de impuesto a la renta, si bien teóricamente el impuesto nominal es 33%, el impuesto neto a la renta efectivo del sector minero en Colombia es 10, 11 y últimamente 12% por unos ajustes administrativos, por fortuna, que se han adoptado en los últimos 2 años. El impuesto a la renta efectivo del sector petrolero y hidrocarburos en Colombia es 23%, tampoco es 33%. Por supuesto, la estructura tributaria en Colombia es totalmente inequitativa, ineficiente y de baja presión tributaria efectiva sobre las personas jurídicas en Colombia en general. En una investigación y en un libro que sacamos pronto en la Contraloría sobre la tributación en Colombia, también encontramos que las personas jurídicas en Colombia no pagan más del 5% de tarifa de impuesto a la renta efectiva, que es una desgracia. Pero eso no justifica que el sector minero que tribute solo un 10 o 12%. Eso lo que nos lleva a decir es que Colombia tiene que cambiar la estructura tributaria, pero no que pagan suficiente renta minera. Solo les doy un dato: el porcentaje de renta, de impuesto a la renta y de regalías del sector minero sobre la tributación total del gobierno nacional colombiano es 4%. Llega al sector minero, en efecto, está en la inversión extranjera, pero exporta el 96% de la producción de Colombia en carbono. Entonces, el hecho de que haya una muy baja renta minera en el contexto internacional, ni siquiera en el nacional, y que sea un sector de enclave, obviamente hace que los impactos económicos sean muy reducidos respecto al tamaño del negocio. Aparte de los costos de toda índole que trae la minería, que de no ser bien regulados
correrán a cargo del Estado y por lo tanto la sociedad colombiana esa volver cómo se van a recuperar. Esto requiere una atención de vida. Solo les menciono un dato. Hace 5 años un burócrata de la DIAN decidió que del impuesto a la renta se deberían descontar el pago de regalías. Un burócrata. Llevan 5 años, todavía estamos ahí, el Consejo de Estado está estudiando. Hay una demanda que pusimos años. Y esto nos lleva a un tema que no quiero entrar en tecnicismos, pero dejarles a ustedes este mensaje. ¿Por qué el sistema minero es único? Que parte de un recurso natural, público, con toda la complejidad que hemos hablado, de impactos a todo nivel. En estricto sentido, la regalía debería ser el pago del costo de oportunidad de un recurso agotable que pone el Estado en función de la producción por parte de la Eso lo diría David Ricardo y Marx, pero lo dicen también neoclásicos puros, como Potter. Este es un debate en serio de la renta del subsuelo. Pero la vida real, no solo en Colombia, sino en el mundo, ha hecho que las regalías se siguen administrativamente a través del Congreso de la República y que por lo tanto sean regalías que no corresponden al costo de oportunidad. Es más, en Colombia el manejo de las regalías a veces es por decreto en ciertos casos, para no hablar de eso que es cercano a este tema. Con esto quiero decir, la economía política de la renta minera en Colombia, y como lo afirmaba, para que no digan que somos nosotros solamente, la directora de la DEPAL tiene que ser revisada. Hay que aumentar la renta minera en América Latina. En Colombia, de lejos hay que aumentar. Encadenamientos. Hoy en Colombia se debate qué tanto encadenamiento tiene el sector minero en el resto de la economía. Primer debate, empleo. Según Italia, los últimos años no ha generado mucho empleo, 30, 50 mil empleos. Pero eso es fundamentalmente la minería formal, la gran. La Agencia Nacional Minera, en unos datos no publicados, pero sí dados a conocer a algunas empresas privadas, ha dicho que en los últimos años la minería informal ha generado 300.000 empleos versus 30 a 40.000 de la minería formal. Quiere decir que la gran minería no genera empleos en relación al tamaño de la inversión y el tamaño y el valor de la producción, o sea, de la explotación del recurso natural. En una investigación que incluso ha hecho Desarrollo, digo incluso Desarrollo, pero muestra que los encadenamientos productivos son prácticamente nulos, sino que sus encadenamientos son básicamente con el sector servicios y especialmente financiero. ¿Cuál? Conclusión, tampoco tienen encadenamiento, porque es una minería formal dedicada como enclave a la exportación. Tema de debate en Colombia va a ser cómo hacemos para mejorar los encadenamientos productivos y a cargo de quién y cómo hacerlo. Y entra un debate central, el papel del Estado en posibilidad de hacer encadenamientos o no. Con lo anterior llevamos, y ya pues me faltan 2 cosas, pero para no alargarme, a 2 temas centrales. La diferencia
entre el sector petrolero y el sector minero, no solo en impactos sociales, en encadenamientos, también se refiere a la regulación y a la política pública colombiana. Al revisar ambas políticas públicas se encuentra que son dos universos diferentes, totalmente diferentes. Un análisis de economía política y sociología política nos debería hacer preguntar por qué sucedió este engendro en Colombia. ¿Cuáles fueron las fuerzas detrás para hacer que el sector petrolero fuera mucho mejor regulado que el minero? ¿Qué pasó en Colombia? Algunos argumentamos, pero parte es que hay una institucionalidad pública petrolera de tradición, pero también Colombia tuvo una precaria institucionalidad minera productiva, que fracasó, se eliminó. Pero hay algo más de esto que llevó a que el esquema de regulación de la minería fuera de déficit de Estado, de déficit de regulación y de una mala presencia del Estado en esto. Este es un tema pendiente que tenemos que corregir. El semestre entrante, ante un nuevo gobierno que probablemente es el mismo, va a haber una reforma del Código Minero. Es la oportunidad de volver a debatir el código, porque hay que reformular no solo el modelo, sino el esquema regulatorio del Estado colombiano sobre la minería. Que estemos en Santa Marta y en Magdalena no es gratuito. No quiero mencionar los problemas que hay con una empresa por estos lados, y buena parte es la falta de Estado y de regulación sobre este sector. Esto hace que la institucionalidad sea uno de los ámbitos centrales y análisis al sistema minero. Volviendo y retomando el principio de que el recurso es de quien lo encuentre. Cuando usted ve el Código Minero, ustedes lo ven, reza este principio. El primero que solicite un título minero, primero en el derecho, explícitamente reza y se cumple religiosamente más que la Constitución. Es un principio feudal, no propiamente capitalista. Esto rige solo para el sector minero, no para el petrolero. En el sector petrolero se asignan los títulos de exploración y explotación a través del mejor postor, como debe ocurrir en todo negocio capitalista de alto riesgo. No, en el sector minero no. ¿Por qué? Para poder elegir el mejor postor, el Estado, dueño de los recursos no renovables, tiene que tener un conocimiento de qué hay debajo de la tierra, para poder tener elementos de juicio de cómo se elige el mejor postor. La institucionalidad petrolera en Colombia, con sus defectos, ha hecho que sí tengamos un catastro petrolero y hidrocarburo en Colombia. El Estado, la sociedad colombiana. En minería no hay catastro minero. En el país no hay catastro minero. Estamos sujetos a que especuladores o empresas de bien o empresas técnicas vengan y por azar lleguen a las verdaderas explotaciones mineras. La falta de regulación, de Estado, de conocimiento se vio claramente expresada en el periodo nefasto 2002-2010. Digo nefasto en estos términos, no quiero meterle política a eso, pero fue, ustedes lo podrán asociar con dos gobiernos seguidos. En ese periodo, en este tema estoy hablando, no quiero hablar de los otros temas. En este periodo se aprobaron títulos mineros por parte de 3 burócratas en una oficina sin fiscalización alguna. Y se asignaron
8.000 títulos mineros en el país, que cubren más del 7% de del territorio continental del país, en 8 años, sin fiscalización de nadie, bajo el principio primero en el tiempo, primero en el derecho. ¿Quiénes fueron? Buena pregunta. ¿Quiénes fueron los que recibieron los títulos mineros? La investigación que estamos en proceso, pero que la DIAN ya está avanzando afortunadamente. Y estamos encontrando que una muy buena proporción de los títulos mineros son de empresas falsadas, en muchos casos ilegales, que les da una expectativa de derecho que puede dar demandas al Estado colombiano de no desarrollar esos títulos mineros. Eso está fuerte. Por supuesto están las empresas grandes que lo han hecho legítimamente y han aprovechado la gran oportunidad que debe hacernos en Colombia. Y esto es parte de todo el problema institucional en el derecho, porque el no hacer debidamente por el mejor postor debidamente calificado coloca al Estado colombiano al borde de tener las mayores demandas internacionales en los próximos años. Y hay indicios que Don Berna tiene alguna que otro título minero, o muchos títulos mineros. ¿Okay? Pero ¿qué tiene que ver esto? Si uno magnifica el mapa de títulos mineros y el mapa del desplazamiento forzado de Colombia en el periodo 1998-2008, y traslada o sobrelapa ambos mapas, encuentra una altísima relación. Aquí concluimos, no hay causalidad, no la hemos demostrado. Lo que sí demuestra esto es que hay una conflictividad profunda entre la restitución de tierras, áreas donde ha habido violencia tradicional en los últimos años y presencia de grupos ilegales y títulos mineros. Esto es un problema grave. Segundo tema, en el traslapo de mapas, encontramos que zonas de aptitud plena agrícola en muchas regiones del país tienen bajo su suelo títulos mineros. Hay un conflicto de uso profundo. ¿Y esto a qué nos conduce? Nos conduce que, como vamos, 20 millones de hectáreas, por lo menos, estarían sujetas a conflictos de uso del suelo con títulos mineros. Cuestión que no ser conducida debidamente va a ser uno de los factores de las nuevas violencias en Colombia, que ya lo está haciendo de manera sostenible. Y esto me lleva a una última área y ya no uso más. Colombia en general le hemos supuesto que la minería toda es legal. El último censo minero 2010, el cual no fue respondido por las grandes mineras formales, no quisieron responder el censo. Es otro indicio de la falta de gobernabilidad y gobernanza en este sector. Ninguna respondió el censo oficial. ¿Qué consta? Entonces, dejadas al lado las 10 grandotas, resulta que de los que contestaron, el 75 a 80% son no legales. Ustedes habrán visto en el periódico, en los periódicos, todo este debate sobre minería ilegal, mal llamada ilegal. ¿Cómo es la configuración en el territorio de la minería? Que hace muy relacionado al tema anterior de los nuevos
conflicto social en el territorio. Coexisten, hay connivencia, hay subordinación y hay coexistencia entre 6 formas de minería. 1. La ancestral, la tradicional, ella no es ilegal. Por razones constitucionales, la minería ancestral es ilegal y es fácil, legítima. O sea, no puede ser ilegal. Luego vamos a movernos en este aspecto. Luego está la minería informal tradicional, que es de carácter más familiar, menos empresarial, pero que no cumple con los requisitos legales. Por diferentes razones tampoco es considerada ilegal, sino susceptible de ser formalizada. Luego vienen 3 tipos de minería de alta atención. Una, aquella minería ya más empresarial, pero que no cumple ninguna norma, ni laboral, ni medioambiental, ni tributaria, al margen, pero que ya tiene una configuración empresarial. Esa se llamaría una ilegal en términos de no cumplimiento de las normas. Pero al lado se ha venido reproduciendo una minería diferente, que es la abiertamente criminal, que es una minería que se utiliza para financiar los grupos armados ilegales, no solo nacionales, sino internacionales. La Fiscalía hay evidencia, igual que en los territorios, y estamos haciendo un escrutinio de ello para el volumen 4, de una amplia presencia de grupos pues antes eran narcotraficantes, ya no son narcotraficantes,